ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda su teacher Fátima. El día de hoy, miércoles, tendremos nuestra clase de ciencias naturales, el cual estaremos estudiando los factores abióticos, bióticos, los suelos y tipos de uso de suelos. Hoy tendremos nuestra clase de ciencias naturales y vamos a estar hablando un poco sobre los factores bióticos y abióticos. Aquí tenemos una pequeña introducción sobre nuestros factores. Los factores abióticos son los factores físicos y químicos que determinan las características de un biótopo. La luminosidad, presión, temperatura, humedad, salinidad y etc. Los factores bióticos son los relacionados con los seres vivos que habitan en un biótopo y las relaciones que se establecen entre sí. Existen dos tipos de factores, los bióticos y abióticos. Los bióticos son los factores abióticos, como la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia y las piedras. Mientras que los bióticos son los seres vivos, como los biocenosis. Factores bióticos de un ecosistema. Dice que los factores bióticos son los que forman parte de un ecosistema, son de la fauna y la flora. Incluyen a todos los seres que disponen de vida, ya sean plantas, bacterias, animales y a los productos de estos organismos. Entonces, los bióticos son todos aquellos que poseen vida. Ahora vamos a hablar un poco sobre los factores abióticos. Los factores abióticos, en tanto, es aquello que no tiene vida, en oposición a los bióticos, lo que caracteriza a los organismos vivientes o constituye la biota. O sea que los abióticos son aquellos que no poseen vida y los bióticos son todos aquellos seres vivos. En los abióticos tenemos que son en la lámina, el suelo, la nube, las precipitaciones, la agua, la roca, la luz, el aire, la temperatura. Por lo menos el agua es un elemento indispensable para la vida. La mayor parte de los seres vivos están formados por agua. El suelo proporciona los nutrientes para las plantas y sirve de refugio para los seres vivos. La luz, las plantas la necesitan para fabricar su alimento. El aire, los animales y plantas terrestres lo necesitamos para respirar. En la temperatura hay condiciones de la vida que en los seres vivos varían mucho. Hay lugares que son calientes y hay lugares que son fríos. Veamos el siguiente video. Hola a todos, soy el maestro Jos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de factores bióticos y abióticos. Así que pon mucha atención. ¿Sabías que existen factores naturales que tienen vida y otros que no? Como los que ves cuando vas camino a la escuela, por ejemplo, el sol, el aire, los árboles y las plantas, los insectos, las rocas, etc. Todos estos y muchos más son creados por la naturaleza y se dividen en factores bióticos y abióticos. Ahora, ¿qué te parece si revisamos cuáles son los factores bióticos? Estos son todos aquellos seres vivos existentes en un ecosistema y las interrelaciones que se forman entre ellos, como las plantas, los animales y los microorganismos. Así como nosotros también pertenecemos a los factores bióticos, los seres humanos. Ahora veamos los factores abióticos. A estos los comprenden todos los fenómenos físicos,
Por ejemplo, la presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, etc. Y los químicos, que son los componentes de las rocas, minerales, salinidad del agua, etc. Y son todos aquellos que afectan a los organismos. Así que recuerda, cuando alguien te pregunte qué es un factor biótico, tú solo responde que es todo aquel ser vivo existente en un ecosistema. Y un factor abiótico es aquel fenómeno sin vida. Esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Nuestro siguiente tema, chicos, es el suelo. Aquí tenemos una pequeña introducción en el cual vamos a estar hablando sobre el suelo, que es la parte más superficial de la corteza terrestre. Viene con textura relativamente suave y de espesor variable. El suelo es el medio donde se desarrolla la vida de muchas plantas y animales. En el suelo ocurre una serie de cambios que traen como consecuencia la disgregación o separación de las rocas y la formación de las diferentes capas. El suelo se forma a partir de rocas, que con el viento y el agua se rompen y se parten en pequeños trocitos como la arena. Existen varios tipos de suelo: rocoso, fértil, arenoso y arcilloso. En nuestra lámina tenemos un suelo con los tipos de suelo, que son los rocosos, el fértil, el arenoso y el arcilloso. Los tipos de suelo, como veníamos hablando, que son los arenosos, los arcillosos, los calcáreos, los omíferos, los musgosos. Tenemos los arenosos, que contienen gran cantidad de arena y están formados por partículas muy finas, de color amarillento o rojizo. No retienen el agua y solo son aptos para cultivar papa, zanahoria y remolacha. Los suelos calcáreos sé que tienen más del 40% de sales de calcio, son de color blanquinos y cuando se secan se agrietan. Con abundante riego y abono sirven para cultivar maíz, la cebada y la uva. Y los suelos arcillosos presentan partículas muy pequeñas que no dejan espacio entre ellas y contienen grandes cantidades de arcilla y su permeabilidad es muy baja, es decir, retienen excesiva agua y por eso forman los charcos. Su color es anaranjado. En ellos se pueden cultivar arroz, maíz y lechuga. Tenemos tres tipos de rocas: las rocas magmáticas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Estos tres tipos de rocas nos dice que las magmáticas se originan al enfriarse el magma del interior terrestre y solidificar. Las sedimentarias se forman al consolidarse o petrificarse los sedimentos, es decir, fragmentos de otras rocas, minerales o restos orgánicos. Las metamórficas se forman por transformaciones de otras rocas, que son sometidas a altas presiones o temperaturas sin llegar a fundirse. Uso de los suelos. El uso del suelo abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para convertirlo en terreno agrícola, campos cultivables, pastizables o asentamientos humanos. El término uso del suelo también se utiliza para referirse a los distintos usos del terreno en zonificación. Veamos nuestro siguiente video. Hola amigos, soy la Tierra, vuestro planeta, y os quiero hablar del suelo.
algo muy importante a lo que pocas veces damos importancia. El suelo que pisáis cada día está en mi parte más superficial, allí donde están construidas vuestras casas, vuestros colegios o las carreteras por las que viajáis, donde corren los ríos, crecen las plantas o viven los animales. ¿Cómo se formó el suelo? Pues fue un trabajo muy largo, de millones de años, que aún continúa, y en el que participan unos obreros muy fuertes e incansables: el sol, el viento, el agua y los seres vivos. Las rocas que formaban al principio mi superficie se fueron agrietando y rompiéndose en trozos cada vez más pequeños por la fuerza de esos obreros. Ese conjunto de minerales se enriquece con materia orgánica, fruto de las plantas y animales que mueren. Tan solo para que se forme así un centímetro de suelo fértil, tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso es una superficie donde se puede desarrollar la vida, la maravillosa vida. Tenemos que cuidar el suelo como cuidamos la limpieza del aire o el agua, porque de ello depende que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas que en poco tiempo pueden convertir un suelo rico y fértil en un desierto donde no es posible la vida. Los incendios forestales o la tala excesiva de árboles, por ejemplo, dejan al suelo indefenso. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia y el viento se llevan al mar los nutrientes que contiene. Es lo que se llama erosión. Y ya nada podrá crecer allí nunca más. Lo mismo ocurre cuando lo contaminamos arrojando productos tóxicos que matan a los seres vivos, ensucian el agua que hay bajo la superficie y hacen del suelo un lugar estéril. Sin suelos sanos no es posible una vida sana, así que debemos cuidarlos entre todos. El suelo que pisas es el suelo que te permite vivir. Por eso debemos ayudar a mantenerlo siempre limpio y, por supuesto, no ensuciarlo ni llenarlo nunca de basura. Si lo mantenemos limpio, yo, la Tierra, vuestra casa en el universo y todos los seres vivos que vivís en mí, estaremos mucho más felices. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy de nuestra clase de Ciencias Naturales. Gracias y bendiciones.